A eso me refería, ¿verdad? Bueno, entonces con Que nosotros Julito Suárez nos va a compartir un tema sobre las bienaventuranzas. Adelante, Julio. Gracias. Quería pedirles, hermanos, que si ustedes tienen alguna participación en ese momento, por favor, ¿verdad? La, la hacen, ¿verdad? Es porque yo creo que nadie tiene el privilegio de tener toda la información de la palabra y el Espíritu puede enriquecer muchísimo, ¿verdad? Esta parte que creo que para mí es tan importante del inicio del Evangelio en todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Eh, Mencionó Ramón el domingo pasado que sería bueno que hiciéramos un poquito de estudio del reino, pues el Sermón del Monte tiene que ver con el anuncio del reino. Recordémonos que desde que Juan el Bautista empezó a predicar en el desierto, ¿verdad? Él estaba hablando sobre el reino de los cielos ha llegado. Lo mismo hace Jesús en el capítulo siguiente. Entonces, vamos a ver el enfoque y vamos a ver el contexto de cómo fue dado el reino el sermón del monte. O sea, que quiere decir que no vamos a ver únicamente las bienaventuranzas, sino que antes un poquito más de lleno el contexto. Entonces, vamos a ver si podemos compartir pantalla. ¿Ya la están viendo? Ok. Entonces, vamos a ver un poquito, como les digo, ¿verdad? Viendo el contexto del Sermón del Monte. El Sermón del Monte, los comentaristas sobre él mencionan que este es el corazón realmente de todo el Nuevo Testamento. Algunos dicen que esta es la ética cristiana, que todo aquel que vive en el reino debe de seguir, ¿verdad? Está comprendida en los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo y un capítulo nada más, bastante más resumido en Lucas. Son los dos que mencionan el Sermón del Monte, llamado también el Sermón de la Montaña, ¿verdad? Algunos les llaman también el Sermón de las Bienaventuranzas porque fue cuando Jesús le dio a sus oyentes, ¿verdad? Las bienaventuranzas, pero no solamente las bienaventuranzas, sino muchas otros ejemplos de la vida cotidiana que el Hijo de Dios tiene que vivir. Entonces, empezando, recordémonos que Jesús, cuando llegó a Galilea, buscó a Juan el Bautista, ¿verdad? Que ya era el que estaba él predicando el reino de los cielos se ha acercado. Esto lo vemos en el capítulo 3 del libro del Evangelio de Mateo. Estaba Juan el Bautista predicando cuando Jesús viene de Galilea al Jordán, dice que para ser bautizado por él. Recordemos la historia, ¿verdad? Que creo que es para todos es bien conocida, en donde Juan al principio se niega a bautizar a Jesús, pero no es un negarse porque eh, como por ejemplo Pedro, diferente la situación cuando Pedro no se dejaba lavar los pies, ¿verdad? Cuando Jesús quería lavar los pies de sus discípulos, ¿verdad? Pedro, acordémonos cómo era su temperamento, ¿verdad? Carácter explosivo que tenía. En este caso, Juan el Bautista lo que está haciendo es decirle, Señor, yo no soy digno, ¿verdad? Y tú me tienes que bautizar a mí. Entonces le dice Jesús, le dice, hagamos esto para que sea cumplida aquí toda justicia. Entonces Juan el Bautista le deja bautiza a Jesús, ¿verdad? Y aquí es donde cuando él sale del agua, pues el Espíritu Santo viene en forma de paloma, ¿verdad? Y una voz se escucha en los cielos, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Luego viene ya en el capítulo siguiente la tentación de Jesús. Recordémonos que se fue al desierto y durante 40 días y 40 noches Jesús no comió. Después dice que tuvo hambre, es evidente, ¿verdad? Cualquiera de nosotros con un tiempo que no comamos ya estamos con hambre. Jesús estaba en ayuno 40 días y 40 noches. Y entonces la primera tentación, bueno, dice que fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, ¿verdad? Esto es interesante y es muy importante, ¿verdad?
Porque llega el tentador y le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? Ya sabemos las respuestas también nosotros sobre la tentación de tocar el punto medular en ese momento, que era el hambre que tenía Jesús. Luego lo lleva al pináculo del templo de Jerusalén. Y está escrito, le dice que si te tiras de acá, los ángeles te recogerán, ¿verdad? Y entonces sabemos por esta escritura y la hemos enseñado nosotros que Satanás está bien empapado de lo que la escritura dice. Lo único es que la tuerce, ¿verdad? La utiliza para su propio beneficio. Y la última es cuando lo lleva a un monte alto y le enseña toda la ciudad que se miraba. Entonces le dice que si lo adora, él le dará el poder ¿verdad? De tener toda la autoridad sobre este mundo. Entonces, es importante que nosotros entendamos acá por qué Jesús fue llevado al monte y por qué el Satanás, ¿verdad? El tentador tenía poder para poder tentar al Hijo de Dios, ¿verdad? Recordémonos, y esto lo vimos un poquito cuando Carlos Velázquez nos empezó a hablar, ¿verdad? Desde la caída del hombre en Génesis, desde el capítulo 2, en donde Adán y Eva, que tenían una relación perfecta con su creador, fue rota debido al pecado, ¿verdad? De ellos a desobedecer y consumir el fruto del huerto del árbol del bien y del mal, ¿verdad? Que no tenían que haberlo hecho. Ahí viene toda la historia desde a partir desde ese momento la humanidad pues ha sido entonces gobernada, digamos, por Satanás, eh, el tentador, ¿verdad? Hasta que viene el segundo Adán, que es Jesús. Y entonces él quita la autoridad. Sin embargo, Satanás lo vemos también, ¿verdad? Que sigue siendo el príncipe de este mundo para todos aquellos que no quieren someterse a la autoridad de Jesús. En el capítulo 3 principia entonces Jesús con su ministerio, perdón, en el capítulo 4, y si quisiera que leyéramos del versículo 12 al 25 para entrar en el contexto de lo que vamos a estudiar. Dice el versículo 12 del capítulo 4 de Mateo: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde ese entonces, versículo 17, entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Aquí ya Jesús utiliza exactamente las mismas palabras que utilizó Juan en el capítulo anterior, ¿verdad? Y Jesús mismo les dice a los que estaban escuchándolo: arrepentidos porque el reino de los cielos se acerca. Entonces, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vi a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, y su padre les siguió. Y aquí el 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán.
Este era entonces el escenario en donde Jesús se encontraba en este momento. Dice el versículo 23, que es lo que ahorita me interesa que tomemos de base para la enseñanza que continúa. Dice, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, ya van varias veces que se menciona aquí el reino de los cielos se ha acercado, el evangelio del reino. Entonces, yo creo que esto es, por supuesto, un tema sumamente amplio, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El poder meternos directamente a estudiar lo que es el evangelio del reino, pero sí vale la pena ir, por lo menos con la ayuda de ustedes, ir logrando poco a poco entender un poquito más o comprender un poquito más el tema. Acá puse yo el mapa, ¿verdad? De Palestina, que era la región donde Jesús vivió en tiempo de él, ¿verdad? Podemos ver nosotros aquí en diferentes colores. Aquí está Judea al sur, ¿verdad? Samaria, por donde tenían que pasar, digamos, para ir a Galilea, o de Galilea pasar por Samaria para ir a Jerusalén. Aquí está Jerusalén. Miren el cursor, ¿verdad? Sí, se mira el cursor. Entonces, y Jesús dice que estaba en toda Galilea, ¿verdad? Aquí en toda esta área verde, ¿verdad? Y entonces aquí estaba en el Jordán, y por acá estaba bautizando Juan el Bautista, ¿verdad? Fue donde fue bautizado. Y entonces cuando Jesús le siguieron las multitudes, en este momento él estaba por esta área, que es donde más o menos se calcula que estaba el sermón, el monte, ¿verdad? Donde dio su sermón. Dice que le seguían de Siria. A veces no logramos un poquito entender dónde estaba Siria, pero aquí en el mapa podemos ver nosotros que aquí estaba Siria, aquí está el mar de Galilea, el río Jordán, ¿verdad? Y aquí está Galilea. Estaba bastante cerca, pero de todas partes de aquí le seguían a Jesús. Nada, obviamente, únicamente de escucha, sino que le llevaban enfermos, endemoniados, ¿verdad? Y todos querían que Jesús los sanara. Ese es el lugar de Siria. Bueno, ahora entramos aquí está una foto en donde consideraban Jerusalén, que está el Monte de los Olivos, aquí donde está el edificio construido, ¿verdad? Que es donde creen que se sentó Jesús cuando dio el sermón de la montaña. Ahora, el tema principal del sermón del monte es el reino de los cielos, ¿verdad? Ese es el tema principal de los capítulos 5, 6 y 7. Entonces, cuando Mateo utiliza este término, el reino de los cielos, ¿verdad? Que en los otros evangelios son llamados el reino de Dios. Estos términos, los dos términos, están claramente mencionados que son intercambiables. En este sentido, si no hay ninguna duda, ¿por qué Mateo utiliza el reino de los cielos y no utiliza el reino de Dios? Recordémonos que Mateo era un judío, ¿verdad? Y que los judíos por principio no podían mencionar el término de Dios en su idioma, ¿verdad? Por eso es que se utilizaba un acrónimo de unas letras que casi eran impronunciables, ¿verdad? Entonces él utilizaba en su momento el reino de los cielos, mientras que en los otros evangelios se utiliza el reino de Dios. Aquí hay unas escrituras en donde menciona eso, ¿verdad? Pero por el tiempo creo que no, a menos que ustedes quieran mencionar algo, sí les encargo mucho, ¿verdad? Que lo hagan en el momento que ustedes consideren. Entonces, lo que sí necesito es que quede claro que el reino de los cielos es lo mismo que el reino de Dios, ¿verdad? El significado, aquí viene el punto, ¿verdad? Del reino de los cielos es el término que usa Mateo. Esto lo sabemos y lo hemos estudiado nosotros y creo que cualquiera de ustedes podría estar muy diestro en esta enseñanza, ¿verdad? Que lo tuviera bastante claro, pues ahí es donde necesitamos la ayuda. Pero el reino de los cielos, sabemos nosotros que es algo dinámico. Esto no es estático, no está quieto, es algo que va cambiando progresivamente.
es dinámico en cada uno de los miembros del reino. Y por supuesto no es espacial, ¿verdad? O sea, no es geográfico el hecho de que digamos nosotros un reino, no estamos hablando de un lugar. Por ejemplo, Inglaterra, que tiene rey, España tiene monarquía también, ¿verdad? Sino que aquí se refiere el término a algo que es gobernado por un rey, ¿verdad? Alguien en donde hay una figura de autoridad y que tiene la potestad de gobernar a sus súbditos. Esto es lo que se ve en el mensaje de Mateo del reino de los cielos. Es una monarquía en donde existe un rey, ¿verdad? Es algo dinámico y no espacial, entonces. Segundo, el reino es básicamente el gobierno, ¿verdad? Esto cuando hablamos del gobierno estamos hablando entonces de las leyes, ¿verdad? De los mandamientos que rigen a ese gobierno, a ese eh, lugar en donde hay un rey que está gobernando. Tiene un dominio y tiene una autoridad, que es en este caso el reino de los cielos, la autoridad real de Dios, ¿verdad? Que en el en el Nuevo Testamento entra al mundo este reino a través de la persona de Jesucristo. Recordémonos lo que mencioné anteriormente, que desde Adán y Eva, cuando pecaron en el huerto del Edén, cedieron, ¿verdad? A Satanás, ¿verdad? La autoridad que Dios tenía en ese momento. Y entonces Satanás se convierte en el príncipe de la potestad del aire, en el príncipe de este mundo, ¿verdad? Pero que cuando viene Jesucristo, el segundo Adán, entonces Jesucristo toma el poder con el propósito de derrotar las fuerzas del mal, ¿verdad? Y entonces libera a los hombres esclavizados por el pecado. Creo que este principio sí lo tenemos todos claros, de acuerdo a lo que la palabra dice. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien de acuerdo? Entonces es lo que la Biblia menciona, ¿verdad? Que uno de los principios que rigen el cristianismo es que viene Jesucristo a establecer una nueva relación del hombre, a restaurar la relación perdida que tenía al principio de la creación con Dios en este momento, ¿verdad? Y ya nos desquita de la esclavitud del pecado y nos lleva obviamente a otra esclavitud, que es la esclavitud del señorío de Cristo, que es muy importante porque si nosotros nos pusiéramos a estudiar un poquito lo que significaba en el tiempo la esclavitud era que la persona no tenía ningún derecho, absolutamente ningún derecho, ni siquiera de perdía totalmente, ¿verdad? El derecho de dirigirse o de tomar alguna decisión por él mismo, ¿verdad? Perdía totalmente eso por ser esclavo, porque era comprado, ¿verdad? Por un precio. Igualmente nosotros, cuando nos libramos de la esclavitud de Satanás, del pecado, nos convertimos en esclavos de Cristo, deberíamos de perder totalmente nuestra propia voluntad. Entonces, este es el reino que viene cuando Jesucristo desciende a la tierra, ¿verdad? Y entonces, la cuestión es esta, que no todos entran al reino de los cielos, aún viniendo Jesucristo a gobernar como parte del dominio que Dios le da a su Hijo Jesús, ¿verdad? ¿Quiénes son los que entran a este reino de los cielos que Mateo menciona? En primer lugar, ya entrando, digamos, al capítulo 5, son los pobres en espíritu. El capítulo 5, versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, para que una persona realmente entre al reino de los cielos, uno de los requisitos es que tiene que ser pobre en espíritu, lo cual vamos a ver bastante más despacio qué significa esta pobreza de espíritu, ¿verdad? También más adelante en el versículo 20 del capítulo 5, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
O sea que la justicia que tenemos que tener nosotros, ¿verdad? Tiene que ser muchísimo mayor que aquellas personas que menciona aquí el versículo, que son los escribas y fariseos, que eran gente de autoridad en cuanto a la religión judía. Acordémonos que los escribas eran gente muy bien preparada, que habían estudiado por muchos, muchos años, ¿verdad? Lo que la escritura mencionaba para saber cómo poder interpretarla. Y los fariseos, parte de un partido político religioso, eran aquellos que interpretaban las escrituras, ¿verdad? Que daban los mandamientos orales, era gente muy, muy, muy preparada y de autoridad. Pues nuestra justicia dice que debería, o la justicia de los que ingresan debería ser mayor que la de ellos. El capítulo 7, versículo 21, también nos indica que otros pueden entrar al reino de los cielos. En el 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, ¿quiénes son los que van a ingresar al reino también? Los obedientes, los que hacen la voluntad del Padre, ¿verdad? Y conocemos perfectamente también Juan 3, ¿verdad? Donde Nicodemo se acerca a Jesús de noche y le pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se puede hacer, digamos, para entrar al reino? Y entonces le dice, tienes que nacer de nuevo. Y ahí entra la conversación entre ellos, el diálogo, ¿verdad? Que sí me gustaría que leyéramos estos dos versículos 3 al 5, estos tres versículos de Juan capítulo 3. Ya de memoria creo que lo sabemos nosotros, pero para tenerlo, para refrescarlo, ¿verdad? El capítulo 3 dice en el versículo 3, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya vimos que los términos son intercambiables, ¿verdad? O sea, no puede ver el reino de los cielos. Le dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que para poder entrar también, entonces tenemos que ser pobres en el espíritu, tenemos que ser más justos que los escribas y fariseos, tenemos que hacer la voluntad del Padre y tenemos que nacer de lo alto. Requisitos importantes para poder entrar a la vida, que es el término que se usa aquí en el capítulo 3 de Juan, ¿verdad? Se usa también aquí, entrar a la vida. Entonces, ¿algún comentario que hasta el momento tengan, hermanos? Julito, muy bien, todo perfecto. Obviamente, en el número 3, donde dice los totalmente justos, ese totalmente justos suena como muy grandote. Está medio difícil. Como los obedientes, porque no se puede ser medio obediente, ¿no es cierto? Entonces, pero sí, creo que el Señor nos llama a esta justicia, y también podría estar hablando de la justificación que nos da el Señor, o de vivir siendo personas justas. Es decir, como los fariseos, que no eran justos y no aplicaban los términos de justicia correctamente, quizás sabían los conceptos, pero no los aplicaban. Creo que nosotros tenemos que hablar un poquito sobre lo que es ser totalmente justos o totalmente obedientes, y nos puedes ayudar un poquito en los dos términos. Claro, por supuesto que sí, ¿verdad? Yo estaba usando únicamente las escrituras, digamos, del capítulo 5, pero obviamente lo que estás tocando nosotros como hijos de Dios, sabemos perfectamente que nadie es justo, ¿verdad? Por sí mismo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos ser justos, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, ¿verdad? Entonces,
está haciendo una comparación. Tenemos que ser más justos que los escribas y fariseos. Pero ¿por qué nos dice eso? Porque los escribas y fariseos querían cumplir con la justicia de Dios cumpliendo la ley, ¿verdad? Eso era lo que está diciendo aquí Mateo. No pueden. Entonces tienen ustedes que ser más justos que ellos, porque si siguen ustedes intentando entrar al reino de Dios cumpliendo la ley, van a estar igual que ellos o peor, porque ellos intentaban hacerlo, ¿verdad? Su corazón era hacerlo y conocían también la ley de Dios que nosotros la desconocemos tanto, pero y porque entonces ellos querían cumplirla, pero ya sabemos nosotros que no se puede cumplir la ley, ¿verdad? Y por lo tanto no se puede cumplir toda la ley y por eso lograr entrar en el reino. Entonces, la referencia aquí es que ustedes tienen que ser más justos que ellos, que tratan de ser justos por cumplir la ley. No pueden ustedes. Entonces tienen que ser justificados pues por la fe para tener paz con Dios, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. A eso se refiere esto. Y lo mismo en cuanto a la obediencia, ¿verdad? La palabra del Señor en Mateo, ahí en 7:21 dice, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Obviamente conocemos nosotros a Pablo, su conflicto, ¿verdad? Tremendamente escrito, bien descrito en el libro de la carta de los Romanos, ¿verdad? Miserable de mí, ¿verdad? ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Entonces, ni siquiera él que había sido este, tocado directamente por el Señor en el desierto podía cumplir, ¿verdad? Con la obediencia. Pero dice, gracias doy a Jesucristo, ¿verdad? Entonces quiere decir que nosotros vamos en ese proceso, ¿verdad? De ir a la obediencia, pero nuestra meta está en esto, ¿verdad? Esto quiere decir, lo que está tratando de decir ahí, que no es aquel, ¿verdad? No es aquella persona que saca demonios, ¿verdad? Que sana enfermos. Es el que le puede llamar Señor, Señor, sino es aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, ¿verdad? No es por las obras externas que nosotros hagamos que vamos a entrar al reino de los cielos, sino es por lo que nosotros hagamos en obediencia a Dios, que vamos a ir nosotros poco a poco, no entrando, ¿verdad? Porque ya gracias a Dios estamos en el reino ahorita por los méritos de Jesucristo y no los nuestros, ¿verdad? Pero a eso se refiere cuando estamos viendo estos dos requisitos, ¿verdad? Y por supuesto, el último que nos dice Juan, que tenemos que nacer del agua y del espíritu, ¿verdad? Para entrar y para ver el reino de los cielos. Este es nada más el ingreso, ¿verdad? Ahora, aquí es donde entra un poquito lo que ya es, podríamos entrar en qué significa entonces el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces miren ustedes, acá yo tengo una figura, ¿verdad? Esta figura, todo el círculo más grande que está afuera, ¿verdad? Es el reino universal de Dios. Lo leemos en muchas partes de la palabra, dice el Salmo 24:1 de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, ¿quién es el que gobierna todo el universo, no solamente la tierra? Pero aquí está hablando de la tierra, ¿verdad? Donde está habitada por el hombre, de Jehová, ¿verdad? Y todos los que en él habitan, de Jehová, ¿verdad? Todo es de él, absolutamente. Y eso es lo que se conoce como el reino universal de Dios. Lo confirma también el Salmo 89:11. Tuyos son los cielos, tuya también es la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. ¿Quién hizo esto? Lo hizo Dios, ¿verdad? Lo hizo Dios con un propósito, ¿verdad? Que es el que el hombre tiene que ir encontrando. O sea que el reino universal, todo,
es de Dios, todo pertenece a Dios, ¿verdad? Pero ahora, desde que Jesucristo vino a la tierra, Él es el mediador entre Dios y los hombres. Este reino universal, la autoridad le fue dada a Jesucristo, ¿verdad? Por eso menciona aquí, dice que es mediada ahora por Jesucristo. Y las escrituras que nos confirman esto, por ejemplo, Mateo 28, 18, también bien conocida, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ya, se le dio. Dios le dio a Jesús toda potestad, ¿verdad? En el cielo y en la tierra. Esta autoridad de Dios universal está mediada ahora por Jesucristo. Nos lo confirma si alguno de ustedes me ayuda a participar también con Colosenses 1:16 y otro Efesios 18 al 23. Colosenses 1:16 y Efesios, perdón, 1:18 a 23. Se pone en volumen. Colosenses 1:16. 1:16, Sí. porque en él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. 17. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Uh-huh. Aquí está hablando claramente, cuando Pablo escribe los Colosenses, le está hablando de Jesucristo, ¿verdad? En nuestros versículos, porque en Él, ¿en quién? En Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y en Efesios capítulo 1, versículo 18. Yo tengo. Sí. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Se recuerdan perfectamente de Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Dice que Jesucristo se hizo hombre, ¿verdad? No desestimó el ser igual a Dios, ¿verdad? Y entonces al final del capítulo dice, por lo tanto, dice que Dios le dio un nombre que sobre todo nombre, ¿verdad? Entonces, la autoridad, el reino universal de Dios actualmente está mediado por Jesucristo, ¿verdad? Pero el hecho de que esté mediado por Jesucristo no quiere decir que todos estemos, los hijos, los que están en el reino, estén en el reino universal. Entonces aquí vemos una partecita, ¿verdad? Que es la que está con las líneas. Este es el reino de Dios a que se refieren las escrituras, ¿verdad? Este es la porción del reino de Dios en donde hay vida. Esa vida de Juan 10:10, ¿verdad? Porque yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta es la vida del parte, no todo el reino universal, ¿verdad? Que pertenece a Dios, mediado por Jesucristo, está habitado por los hijos de Dios, ¿verdad? Pertenece al reino de los cielos, ¿verdad? Sino que es únicamente la parte en donde los que creen en Él
y son justificados por él, tienen vida, ¿verdad? Para entender un poquito mejor, si lo hacemos con círculos concéntricos, podemos entender acá mejor, ¿verdad? Este es el reino universal de Dios porque Él es el dueño de todo. Pero aquí en medio, ¿verdad? Si lo queremos ver acá, está los que pertenecen al reino de Jesucristo, ¿verdad? El reino de Dios. Ahora, mi pregunta es, ¿está mezclado el reino universal de Dios con el reino de Dios mediado por Jesucristo? ¿Qué es lo que podríamos pensar nosotros o qué nos dice la Escritura en relación a eso? ¿Verdad? ¿Hay una mezcla o estamos así como están estos dos círculos concéntricos? ¿Qué me dicen? Voy a participar, Julito. Yo lo Sí, que Walter. entiendo es que el reino universal de Dios es toda la creación. Y el reino de Dios es, el reino de Dios es el que estamos como estudiando ahorita. ¿Quiénes formamos el reino de Dios? Por lo menos mencionaste donde decir, ¿verdad?, que debemos ser obedientes, que debemos ser justos. No sé cuál es la otra. Entonces, no sé si expuse mi pensamiento, pues el reino universal de Dios es la creación toda, porque Él la hizo, le pertenece a Él, pero el reino de Dios es el que está formado, por decirlo más fácil, por todos los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. Y hacemos su voluntad, desde luego. Claro. Vamos a ver entonces por medio de una parábola, ¿verdad? Como la respuesta que pudiéramos nosotros lograr dar, si nos hacen esta pregunta, las personas que pertenecen al reino de los cielos, ¿están separadas del reino universal? ¿Se recuerdan de la parábola de Mateo capítulo 13, versículo 24, ¿verdad? Aquí se nos puede dar una aclaración, y yo creo que ya todos lo sabemos, pero sí para cuando alguien puede hacernos esta pregunta o nosotros mismos, entonces podemos ver en Mateo capítulo 13, el versículo 24, ¿verdad? Recuérdense de la parábola. Dice así, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y podemos ver entonces nosotros los dos tipos de personas, aquellos que pertenecen al reino, ¿verdad? Que eso es el trigo, y aquellos que no, que es la cizaña, pero habitan juntos. Y este sembrador le dice a sus trabajadores, no corten ahorita, ¿verdad? Todavía la cizaña, espérense que crezcan juntas, ¿verdad? Porque si lo hacen ahorita no van a poder reconocer quiénes son el trigo y quién es la cizaña. Cuando ya crezcan, sea el tiempo de cosecha, entonces recojan primero la cizaña y quémenla, pero el trigo pónganlo en mi granero. Entonces, en este momento,
Las personas del reino universal obviamente no están separadas, ¿verdad? Del reino de los cielos, del reino de Dios, que habla acá se habla en los evangelios, ¿verdad? Entonces estamos claros, creo yo, a menos que ustedes tengan alguna otra opinión, que se habitan juntos, ¿verdad? El reino de los que estamos en el reino de los cielos junto con los que estamos en el reino universal de Dios, ¿verdad? Ahora, esto es lo que nos puede causar un poco de confusión. El reino de Dios es aplicable tanto al presente como al futuro, y eso lo hemos leído nosotros en las diferentes escrituras. En Mateo capítulo 12, versículo 28, está escrita de lo que menciona: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Jesús estaba echando fuera demonios, ¿verdad? Era evidente y se describe en la escritura que echaba fuera demonios. Entonces dice Jesús, tus discípulos, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el reino de Dios estaba presente, estaba en ese momento con ellos, pero también no se había consumado completamente, ¿verdad? Entonces, se aplica tanto al presente como al futuro. Ya leímos la escritura en donde dice que el reino de Dios está Y que presente estoy porque Jesús esperando. estaba echando a demonios. Ay, Entonces dice, pero también dice Mateo capítulo 8, versículo 11, que vendrá en un futuro. Dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, ¿verdad? Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿aquí qué se está refiriendo Jesús cuando menciona esto, verdad? ¿Se acuerdan que el contexto es esto cuando el centurión le manda a un soldado y le dice que Jesús llegue para sanar a un siervo de él, ¿verdad? Y entonces dice, el centurión verdaderamente era romano, ¿verdad? Era un gentil, no era un hijo, no era un judío, no era un israelita. Y entonces por eso le dice Jesús, se maravilla, de cierto que ni aún en Israel he hallado tanta fe, ¿verdad? Y dice, vendrán muchos del oriente y del occidente. Esto está dando a entender lo que significa es que vendrán de todas partes del mundo, ¿verdad? Y se sentarán con Abraham e Isaac, los patriarcas, ¿verdad? Del pueblo de Israel, del pueblo escogido de Dios, ¿dónde? En el reino de los cielos. Esos muchos que vendrán del occidente y el oriente somos nosotros, los gentiles, porque hemos tenido más fe que los propios judíos, que son los que iban a heredar el reino de Dios. Para ellos era el reino de los cielos, ¿verdad? Pero nosotros, por la fe que el Señor permitió que tuviéramos, ahora nos vamos a sentar junto con Abraham e Isaac en el reino de los cielos. Pero la condenación del 12 es muy fuerte, más los hijos del reino, quienes son los judíos, ¿verdad? Serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces podemos ver acá también que va a haber un reino en el futuro, ¿verdad? Mateo 8:11 que lo leímos, y el 25:31 al 34. Entonces, nos habla también que va a venir en un futuro, 25:31 al 34. Menciona cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como parte el pastor las ovejas de los cabritos. Y se pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Cómo logramos entender esto? Que entonces el reino ya está aquí, pero aún no ha venido, ¿verdad? Y vendrá en un futuro.
Acá podemos ver nosotros, teniendo un poco de relación con los círculos concéntricos que mencioné anteriormente, que aquí podemos ver la creación, ¿verdad? En sus inicios. Este es este mundo, el reino universal de Dios, la creación del hombre. Y aquí viene Cristo. Y cuando viene Cristo, se implanta el nuevo reino, ¿verdad? Universal, el reino de Dios mediado por Jesucristo. Y todos los que están en esta línea, en la A, pertenecen al reino. Ya estamos dentro. Nosotros en este momento estamos aquí en este tiempo. Vino Cristo, pero va a venir nuevamente, ¿verdad? Cuando sea el fin del mundo, cuando van a reinar eternamente. Entonces, ahorita estamos aquí, ¿verdad? Pero luego cuando venga Cristo, va a venir un nuevo cielo y una nueva tierra y va a reinar por toda la eternidad. Entonces, el reino de los cielos está presente ahorita, pero se consumará cuando Jesucristo venga a reinar y reinemos con él, ¿verdad? En el cielo nuevo y la nueva tierra. Pareciera un poco confuso, hermanos, pero y no pretendo tampoco lograr explicarlo completamente, pero nos ayuda a entender, ¿verdad? Que el reino ya está aquí en la tierra, mediado por Jesús, pero cuando venga Él, se consumará plenamente, y todos los que estemos con Él, reinaremos con Él por la eternidad. Comentarios, hermanos. Excelente, Julito. Realmente está explicado, así como decíamos, como libro de Pepe y Polita. El A, E, I, O, U. Algo que es bastante sencillo de verlo, aunque tú lo mencionabas, complejo, ¿verdad? Entre toda esa parte, muchos están hablando ahorita de la situación del fin del mundo, del milenio y una serie de situaciones que creo que, bueno, no nos afectan si nosotros estamos sentados en lo que, o firmes en lo que el Señor nos ha enseñado, lo que vimos desde un principio, que es necesario nacer del agua y del espíritu. Gracias, Milton. Y ahí no hay otro comentario, podemos. Entonces, ¿por qué razón hablar de esto, verdad? Bueno, uno, porque Ramón lo mencionó que sería bueno tocarlo, entonces dije yo, bueno, vamos a tratar de ver qué piensan los demás hermanos, ¿verdad? Porque podría haber alguna otra interpretación ahí, pero yo creo que las escrituras nos están dirigiendo a pensar, ¿verdad? Que el reino de Dios ya está aquí en la tierra, ¿verdad? Y es gobernado por Jesús y nosotros que somos sus súbditos. Pero será consumado en el futuro, ¿verdad? Cuando Él ya venga a reinar totalmente y Satanás sea vencido, echado en el lago de fuego. Bueno, ahora, este es el contexto de lo que estaba hablando Jesús cuando empieza, ¿verdad? El sermón del monte. Aquí, todo esto, el reino de los cielos, ¿verdad? Y entonces, recordémonos lo que leí de último en el versículo 23 de Mateo 4. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, ¿verdad? Acuérdense que Jesús buscaba a los judíos religiosos, ¿verdad? Donde estaba el sacerdote, el sumo sacerdote, los escribas, los fariseos, ¿verdad? Entonces, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero como su fama era tan grande, ¿verdad? En todos los lugares donde mencionamos se difundió, ¿verdad? Esta fama. Y entonces lo seguían las multitudes. Y entonces ahí entra ya en el versículo, en el capítulo 5. Ahora sí quiero que por favor estemos ahí presentes. El capítulo 5. Perdón, antes de entrar al capítulo 5, aquí tenemos otras escrituras, que Jesús, cuando predicaba el reino de los cielos, ¿verdad? Lo que hacía es que incitaba, ¿verdad? Animaba a los discípulos a entrar en el reino. Estas escrituras, si estamos viéndolas siempre en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, versículos 13 y 14,
cuando les dice a los discípulos, a los que estaban escuchando, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, ¿verdad? Y pocos son los que la hay. Entonces le decía, entren por la puerta angosta, no sigan la puerta ancha, ¿verdad? Porque todos los que van por ahí van al camino de perdición. Entonces les incitaba a entrar al reino de los cielos. Y el 7:21 dice, no todo el que me dice, ya lo leímos, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces obedezcan, les decía también, ¿verdad? Para que estén ustedes en el reino de los cielos. Y en el capítulo 6 del Sermón del Monte, ya sabemos nosotros que está escrito también el Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, ¿verdad? Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo, ¿verdad? También les enseñaba a orar para que el reino viniera. Ahí estamos entonces en el contexto. Entonces empieza el sermón en el capítulo 1, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Estamos tocando versículo 1 y versículo 2. Fíjense ustedes cuánta gente, no lo menciona la escritura, pero dice que era multitud de gente. Imagínense ustedes todos cargando a sus enfermos, llevando a sus endemoniados, ¿verdad? Para que él los sanara. Era una cantidad tan alta, tan grande, que entonces lo que hizo Jesús es subir al monte, ¿verdad? Sube al monte y sentándose. Esta era una tradición judía. Cuando el que enseñaba en la sinagoga, ¿verdad? Se ponía en medio de todos los que estaban alrededor enseñando, se sentaba. Esa era una representación de una persona que iba a enseñar algo importante. Por eso es que sentándose dice. Vinieron a él sus discípulos. Ahora, podríamos pensar nosotros, yo me imagino la escena, ¿verdad? Porque esto de imaginarse a mí sí me sirve mucho. Imagínense ustedes el Cerrito del Carmen, ¿verdad? Todos lo conocemos. Y que se sube al monte, ¿verdad? Hasta arriba del Cerrito del Carmen, pero era tanta la multitud que no todos podían subir, ¿verdad? Y él podía ver a toda la multitud abajo. Ahora, uno dice, ¿cómo haría Jesús para predicarle a toda esa gente? ¿Qué tanto volumen tenía Jesús, ¿verdad? Para poder ser escuchado por todos los demás. Entonces pareciera que Jesús se subió al monte como para separarse de toda la multitud y quienes llegan a él, sus discípulos, ¿verdad? Entonces pareciera ser que debido a que eran tantos, ¿verdad? No todos le podían escuchar en ese momento. Pero cuando dice aquí a él sus discípulos, no solo se refiere a los 12, ¿verdad? Que él había elegido previamente para que le siguieran, sino que discípulo era aquella persona que estaba interesado en lo que Jesús decía también, ¿verdad? Y quería seguirle también. O sea, él había elegido a 12, pero había muchos más que estaban interesados y se acercaron también a él. Podríamos también incluirlos a ellos, acá, en este grupo. Pero no todos podían escuchar. Probablemente lo que oyeran e hicieran estos discípulos que lo oían era lo que se podía multiplicar para que fuera también escuchado por los demás. Pero estaban escuchándolo un grupo de gente, ¿verdad? Y entonces dice acá, abriendo su boca, les enseñaba. Como pareciera ser de irónico, ¿verdad? ¿Cómo va a hablar alguien si no abre la boca? El término judío aquí hebreo, griego, abriendo su boca, quiere decir que cuando se menciona abriendo su boca, quiere decir lo que va a decir es algo muy importante. En el tiempo también de Jesús, cuando se mencionaba este término, abrir su boca, significa, miren, lo que les voy a decir es bien importante, así que escuchen. Eso quiere decir.
Así que estaba en ese monte hablándole a los que estaban más cercanos a él y les enseñaba algo muy importante. Y por supuesto, que no nos va a dar tiempo a ver todas las bienaventuranzas, pero vamos a estudiar qué significa la palabra bienaventurado, ¿verdad? Tiene dos raíces. Si usamos la raíz latina del término es beatus, ¿verdad? Que este se aplica muchísimo más al lenguaje en inglés, ¿verdad? Que es bienaventurado, es bendecido, quiere decir, ¿verdad? Pero también del término griego, ¿verdad? Que se usa la palabra Macarios. Ambas palabras se traducen como bendición, bendecidos, ¿verdad? Bendecidos. Entonces, esa significa el término bienaventurado. Sean ustedes bendecidos, quiere decir, ¿verdad? Y es que empieza en el versículo 3, la primera bienaventuranza. Bendecidos ustedes. Les decían a estas bienaventuranzas, les llamaban macarismos, por esa misma, porque venía de la raíz macarios, ¿verdad? Le decían macarismos. Entonces, digamos, la nueva traducción viviente traduce esta palabra como felices, pero el término felices se queda corto, ¿verdad? No comprende todo el significado de lo que significa beatus o macarios, que es bendición. Dentro de la bendición ya entra, ¿verdad? Automáticamente el ser feliz, ¿verdad? Dentro de los que somos bendecidos. Entonces, el término felices se quedaría corto de acuerdo a esas traducciones. Entonces, tal vez el término es bienaventuranzas, como la utiliza la Reina Valera y como la utiliza también las Américas, ¿verdad? Bendecido, ¿qué significa, hermanos? Esto es muy importante. Significa ser aprobado por Dios. Hallar aprobación. Pero fíjense, ser aprobado por Dios. Yo soy bendecido realmente cuando yo soy aprobado por Dios. Si yo soy aprobado por Dios, yo creo que tengo que someterme entonces a un examen, ¿verdad? Te tocan los exámenes finales y espero que seas aprobado, ¿verdad? Pero para ser aprobado tuvimos que haber cumplido con ciertos requisitos, como haber estudiado, ¿verdad? Haber estudiado muy a fondo. Entonces ahí sí vamos a ser aprobados. Entonces, para ser bendecido necesito ser aprobado por Dios y hallar aprobación de parte de Él, ¿verdad? Hay una bendición en este sermón del monte que va relacionada con una condición en cada caso. Bendecido si haces esto. Bendecido o bienaventurado si haces esto. Bienaventurado si cumples con la condición. Entonces vas a ser aprobado por Dios. ¿Verdad? Las primeras 4 son 8 las bienaventuranzas. ¿Verdad? Algunos consideran que son 9, pero las últimas 2 tienen la misma relación. Entonces se consideran 8 bienaventuranzas. Las primeras 4 tienen que ver con la relación del hombre con Dios y las últimas 4 con la relación del hombre con el hombre, ¿verdad? Para poder lograr entenderlo hay que ir a leerlo bien y estudiarlo más. Entonces, la primera y la última bienaventuranza, la primera y la octava bienaventuranza tienen que ver con el reino de los cielos. La primera dice en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la última, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa también esta relación que la primera y la última terminan con esta condición, ¿verdad? Esta bendición? Significa que las que están incluidas dentro de la primera y la octava bienaventuranza tienen relación con el reino de los cielos, ¿verdad? Eso es lo que significa en la escritura judía, ¿verdad? El hecho de que 2 cosas estén comprendidas y se repitan entre la primera y la última. Entonces, solo vamos a ver esta hoy, por favor, ya no voy a quitar más el tiempo. Solo esta es la que vamos a ver. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, es la primera, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 3. Para a veces entender algo,
tenemos que primero entender qué no significa, ¿verdad? Entonces, pobre en espíritu. ¿Qué no es pobre en espíritu? Julito, ¿qué pensás? Sí, Antes de sí, entrarle a esta parte, sí, preguntamos un poquito de lo anterior, excelente. ¿sí? Yo estoy Vamos completamente también por abierto. asunto de tiempo para ver si esta segunda parte podemos dejarlo para una semana que viene y poder como digerir bien lo primero. ¿Qué pensás? Yo estoy de acuerdo con lo que mencionen ustedes si tienen dudas, preguntas, comentarios, aportaciones, reclamos. Pues es muy interesante, Julito, porque desde que empezaste se me hizo a mí el clic y el signo de interrogación, pobres en espíritu. Entonces me puse a buscar y estoy encontrando lo diferente de lo que ibas a explicarnos ahorita, ¿verdad? En qué no es pobreza en el espíritu. Pero realmente la parte como no lo has desglosado del reino universal, el reino de los cielos, está, está bien sencillo de comprender. Pues no sé, alguna otra sugerencia o pregunta que tengan ahí los otros hermanos. Bueno, a mí me ha gustado mucho escuchar esta forma de expresarlo, Julito, porque desde que comenzamos a oír acerca de cuál es la predicación del Evangelio y del reino, pues me puse a volver a leer, a ver lo explícito. Y es lo que encontraba era esto. El Señor muy sencillamente dijo y trajo y predicó el Evangelio del reino, haciéndonos notar todos estos puntos que nos haces notar ahora. Y yo creo que es tan lindo y el conocimiento del Señor es tan profundo, es tan alto como su amor, que siempre vamos a poder ir descubriendo un poco más acerca de cuáles todas las riquezas del reino, ¿verdad? Todo lo que tiene ese reino en el que ya estamos, en el que ya vivimos. Entonces ha sido súper bonito y me aclara bastantísimo escuchar acerca me aclara bastantísimo, pero no todo, porque nunca había pensado en el reino universal. Y eso lo voy a dejar entre paréntesis, pero me quedó muy claro lo que es que el reino de los cielos lo trajo el Señor, lo trajo con él. eh, nosotros cada vez que decimos venga tu reino, no es que no pertenezcamos al reino, sino queremos más de ese reino, queremos que se establezca más su reino en nuestra vida. Entonces, ha sido súper, súper lindo. Solo tengo una pequeña pregunta que escribí aquí, y es cuando tú dijiste que deberíamos de renunciar a nuestra propia voluntad, ¿verdad? Entonces, yo sé, creo que yo he tenido esa sensación hace mucho tiempo de decirle al Señor, ay, Señor, no quisiera hacer mi voluntad, sino que tú la hagas tu voluntad, ¿verdad? Pero es como quitarme la responsabilidad que ella me dio de un libre albedrío. Entonces, es como, no podemos querer o no debiéramos, digo yo, eh, creer que podemos renunciar a nuestra propia voluntad porque no es el diseño de Dios para nosotros. Él nos dio esta voluntad para que tomemos decisiones y escojamos, ¿verdad? Entonces, solo esa era una pregunta que puse aquí en cuanto a una frase que tú usaste, ¿no? No, Como logro entenderlo, Tere, es de la siguiente manera. Cuando Jesús fue ya en la noche que fue apresado, se recuerdan que fue a orar, ¿verdad? Se separó de los demás y fue a orar. Dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, este sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él se negó completamente a hacer la voluntad que él quería.
e hizo la del Padre, ¿verdad? En obediencia, completamente a Él. Por supuesto, nosotros hemos escuchado que tenemos libre albedrío, pero ¿para qué? Para decidir si nosotros queremos pertenecer al reino de Él o no queremos pertenecer al reino de Dios. Igualmente que hizo Jesús cuando le habló a Nicodemo, ¿verdad? Es necesario que nazcas de nuevo. Ahí estaba poniendo en juego su propio albedrío. De hecho, hay muchos. Cuando el joven rico se acercó a Jesús, le dice, pues lo primero tienes que cumplir con todos los mandamientos. Ya lo he hecho, le dice. La que buen, era un buen practicante, ¿verdad? Del judaísmo, de la religión. Bueno, entonces dice, pues vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces dice que se fue triste, ¿verdad? Porque eso, el requisito que le dolía más, ¿verdad? Él no lo pudo hacer. Entonces ahí se puso en juego su voluntad. Ya cuando nosotros tuvimos en el libre albedrío que Dios nos dio de tomar la decisión de seguirle a Él, claro, Tere, en el momento en que lo hicimos ni lo entendíamos. ¿Quién de nosotros se puso a considerar, verdad? Y a pensar, entonces me voy a quedar sin voluntad, sino que voy a entregar todo a Él, ¿verdad? Me voy a volver esclavo. No lo hicimos así, pero lo hemos ido aprendiendo en el camino. Así es. ¿Verdad? Lo hemos ido aprendiendo poco a poco. Aquel que realmente se convierte a Jesucristo, ¿verdad? Y al reino, y pertenece al reino de los cielos, tiene que negarse a sí mismo, ¿verdad? Recordémonos cuando le dice Juan también, ¿verdad? Es necesario que yo mengue, pero que tú crezcas, ¿verdad? Ahí estamos negándonos a nosotros mismos y estamos negando a hacer nuestra voluntad, porque nuestra voluntad nos llevaría a otro lado, completamente diferente, ¿verdad? Entonces, al hacer la voluntad de Dios es como ponernos nosotros en el ejemplo de ser esclavos de Él, ¿verdad? Entonces, perdemos la voluntad propia que tenemos nosotros porque tenemos que obedecer a aquel que es nuestro Señor. Amén. Esto es Jesús. Jesús es el Señor completamente y todos vamos en un diferente nivel. Por eso dice el reino de Dios es dinámico. Unos van muchísimo más adelante, ¿verdad? Y otros van atrás y otros van empezando. Yo creo que no vamos a llegar nadie a la meta y haciendo completamente la voluntad del Padre, ¿verdad? Sino hasta que el Señor nos lleve con Él y vamos a ser totalmente conformados a su imagen y trasladados completamente, ¿verdad? Vamos a ser glorificados, ¿verdad? Ni Pablo mismo lo podía hacer, ni todos los discípulos. Ellos fueron hombres también, ¿verdad? Sometidos a pecado también. Entonces, yo creo que a eso se refiere aquí la escritura, ¿verdad? Cuando yo menciono ser esclavo, perdían su voluntad totalmente, ¿verdad? Tenían que obedecer totalmente al amo porque habían sido, ¿qué? Comprados. Y nosotros fuimos comprados por precio. La sangre de Jesús. ¿Verdad? Entonces, es lo que yo creo que en ese proceso vamos, ¿verdad? Sí, me lo explicas muy bien. Y la otra cosa que me pareció súper chévere, la explicación que diste, porque cuando hablas a veces hago preguntas que me ayudan mucho a entender, y es cómo podemos tener mayor justicia que los fariseos y para entrar al reino, ¿verdad? Y pues gracias a Dios, tu explicación y todo confirma que no es, que sí tenemos mayor justicia que los fariseos, por eso pudimos entrar al reino, porque fuimos justificados por Jesucristo, ¿verdad? No tanto por nuestra propia justicia, sino por la justificación que Él nos dio. Súper lindo, me encantó. Y me deja mucha paz en mi corazón el oír la predicación del Evangelio. Sí, la vez pasada, no sé si tú estuviste también, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a revisar nuevamente, como lo has hecho tú en este caso, ¿verdad? Y mira cuál es el mensaje realmente del reino, ¿verdad? Entonces mira que el mensaje del reino es realmente volver a restablecer la relación perdida del hombre con Dios, ¿verdad? Y entonces yo digo, todos los hombres que se ven ahí en Hechos, por ejemplo, eran hombres que estaban sometidos, sujetos a pasiones, todos eso. Pero entonces
¿cómo puedo? Yo le decía esto a Carlos, le decía, no, no es porque no esté él aquí, sino que es algo que yo decía, cómo puedo yo, si yo tengo todavía, no me puedo ni gobernar yo mismo, ¿cómo voy a sojuzgar a los demás? ¿Verdad? Entonces, yo creo que algunos hombres han sido llamados a eso, ¿verdad? Pero no todos, no todos, definitivamente. Nosotros hemos sido llamados a predicar el reino de los cielos, eso sí, ¿verdad? Es lo Jorgito, que yo pienso. Sí, Gracias. Gracias, Julito. Una linda explicación. De verdad que nos ayuda a seguir haciendo el trabajo que Dios nos ha encomendado y ponele a la cámara, Carlitos. declarar el reino de Dios Eso. en esta tierra. Y una bendición, un trabajo precioso, nos ayuda, nos hace seguir tomados de la mano del Señor en esto. Así que felicitaciones, yo me he gozado en esta George, presentación tan linda. Jorgito quería pedir la palabra ahí, Sí, si se me permitiera, por favor, disculpen el abuso de confianza. pero no muy tardado, ¿eh? Ah, puchis, déjame, voy dejando. Es que como dijo que se dejara el punto de lo que estaban tocando ya al final, yo dije, nos van a dar chance de hablar del anterior, pero se pasó luego al siguiente. Mira, Julito, yo tengo dos partes en las cuales quiero participar. La primera es de que el esclavo no le pertenecía nada a él. Él, si tenía algún dinero y decía, yo voy a pagar el precio de mi esclavitud, el amo le decía, no, a ver, ese dinero es mío, y te lo quitaba. Por eso es de que uno debería de ser redimido, y Cristo nos redimió. Él pagó el precio. A Dios, definitivamente, a Dios Padre, porque al diablo no le pagó nada. A él lo destruyó y le dio un pencazo en la cabeza. Ahora, el segundo punto donde trataste es con respecto a la bendición y a la aprobación. Yo sí creo de que hay mucha gente que está siendo bendecida por Dios en lo que está haciendo porque conviene al reino, pero quizá no están siendo aprobados. Y el texto que me llama a concientizar esto es cuando dice que aquel hombre en aquel día le dijo, Señor, pero yo en tu nombre hice esto, aquello y lo otro. Y el Señor le va a decir, no os conozco. Entonces sí, yo creo de que la bendición Dios puede bendecir. Y hay gente que ni siquiera Dios lo conoce. En el buen sentido de la palabra, no hay una relación, no hay una comunión, pero Dios se aprovecha de esa, ¿cómo decirte? De ese instrumento